porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro ciclo, ¿verdad?, de formación bíblica que hacemos siempre, todos los días, a través de los canales, de las redes. Estamos ya en el programa 210 lecciones, digamos, que podamos reflexionar juntos en forma sistemática. Estamos en el libro del Éxodo. Necesitamos hacer este camino, entender lo que Dios nos quiere regalar día a día. Y bueno, vamos a seguir reflexionando. Hoy queremos entrar en el día de hoy sobre el capítulo 15 del libro del Éxodo, que nos habla ya del triunfo, ¿verdad? Decíamos que nos sentimos liberados totalmente después de haber caminado con el Señor. Fuimos caminando con el Señor, momentos muy difíciles. Por fin nos encontramos ahí ante el mar, nos encontramos ante el ejército, entre la espada y la pared. Ya es ahí ñandea lleva, pero ñande yara na ñandere yay. Incluso durante todo ese tiempo de la narración veíamos que Dios, ¿verdad?, se presentaba con la nube de fuego, con la presencia real, ¿verdad?, de un Dios que nos quiere salvar. En el momento en que se acerca el ejército del faraón y ya como para atacar a este pueblo indefenso de Israel ante el mar y ante el ejército, la espada y la pared, sin embargo, Dios de nuevo interviene, se mete, dice, que es luz por una parte para Israel, oscuridad para los egipcios. Entonces, son imágenes interesantes que nos hacen entender la fuerza de Dios que no nos abandona y que nos hace entender que también nosotros tenemos que confiar totalmente en Él, ¿verdad? Porque Dios nos quiere mucho, Dios nos quiere sobre todo liberar, sacar de las situaciones en que nos encontramos, de nuestros pecados, ¿verdad? Y bueno, ahora queremos ya, una vez liberados, porque terminábamos diciendo aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios, que nos sentimos liberados definitivamente con la muerte, porque ellos ven, dice, Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar. Entonces te contemeña andeña mañana y allá esa esta itemba mío ahí a peñan de yara o yucá, ¿verdad? Hace desaparecer de nuestra vida, pero en la medida en que nosotros también confiamos. Porque recuerden que aquí también hay una confianza total en el Señor, porque el que actúa es el Señor. El que verdaderamente nos puede liberar y el que nos puede dejar aún en batalla, con fuerza y con entusiasmo para vencer toda clase, ¿verdad?, de faraones que existen en nuestra vida, solamente es cuando confiamos totalmente en su amor y en su gracia. Y entonces dice que Israel vio los cadáveres, ¿verdad?, de los egipcios que yacían a la orilla del mar. Y entonces él fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El Señor que realiza contra Egipto esto. El pueblo teme al Señor y cree en Él y en Moisés, su servidor. El pueblo temió al Señor y creyó en Él. El temor de Dios significa aquí para nosotros, en todo caso, significa esa adhesión total. Creer pues significa eso. Es el respeto total a Dios. El respetar, el darse cuenta que verdaderamente nosotros somos limitados y solamente, como en este caso, la acción de Dios es la que nos salva, ¿viste? Nos encontramos ante el poder, por ejemplo, del mar, que significa el mal. Por otra parte, nos encontramos ante el poder del faraón, del ejército que nos puede matar y que nos puede hacer también desaparecer. Y entonces, queridos amigos, seguimos, ¿verdad?, con nuestras reflexiones, como Dios nos ofrece toda esa posibilidad, nos libera entre la espada y la pared, decíamos, pero Él
nos libera y entonces nosotros creemos, nos adherimos, vemos, sentimos. Pero también, dice otro elemento, creyó también en Moisés. Esto es importante porque muchas veces nosotros queremos decir que solamente Dios, Dios, yo y Dios, yo y Dios. No, Dios se manifiesta a través siempre de ¿quién? De la comunidad. Moisés está representando a la comunidad, es el que está al frente de la comunidad. Es Moisés entonces el que nos da esa seguridad de su presencia real, ¿verdad?, entre nosotros. Y bueno, así entonces vamos pensando y vamos reflexionando en este aspecto que es muy importante, la presencia de Dios en la misma comunidad y alguien que organiza, que lleva adelante esa misma comunidad. Leemos ahora el capítulo 15 y vamos a reflexionar sobre este capítulo. Dice, Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor al Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por tu fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de su gloria derriba a tus adversarios. Desatas tu furor que los consume como paja. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas. Las olas se levantaron como un dique. Se hicieron compactos los abismos del mar. El enemigo decía, los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré sus despojos, saciaré mi avidez. Desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es admirable entre los santos? Terrible por tus hazañas, autor de maravillas. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Tiemblan los pueblos al oír la noticia. Los habitantes de Filistea se estremecen. Cuando el pánico entre los jefes de Edom, un temblor, sacudiste a los príncipes de Moab. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. El pánico y el terror los invaden. La fuerza de tu brazo los deja petrificados hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adquirido. Tú lo llevas y lo plantas en el monte de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina para siempre. Bueno, este es el canto entonces que encontramos, el canto de triunfo de Moisés, que se encuentra, ¿verdad?, ante esta grandeza que el Señor obra, ¿verdad?, las maravillas. Ciertamente que este cántico es el canto de triunfo, no pretende agregar así detalles sobre el acontecimiento del Éxodo, sino que expresa la gratitud de Israel a Dios, sentirse liberado. Es decir, aquí apuntamos un poco a la gratitud. Ñandego yayesha cuana yayesa peana yayesha esa papeñan de yara jetaitemba ome eñande yepa ape jetaitemba ome eñande ka tu hangwaisha ñande ave yeiko pona yepa apope ayaya pope y pona ve ave. Volvamos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. El Papa Francisco visitó la Fraterna Domus a más de 30 kilómetros de Roma para celebrar la misa de apertura en el evento Libres del Miedo, en el que participan organizaciones de ayuda a migrantes. A la misa acudieron migrantes y refugiados del Centro Astali, una institución en Roma que cada año atiende a 21.000 personas y les ofrece apoyo para que recuperen su dignidad, su confianza y sus sueños. Las lecturas de la misa recordaron el éxodo del pueblo de Israel y su pavor al saber que los egipcios les perseguían. Moisés invitó al pueblo a no tener miedo y eso mismo pide el Papa Francisco a las personas que rechazan a los inmigrantes. Il Signore parla oggi a noi e ci chiede di lasciare che Lui ci liberi dalle nostre paure. Liberi dalla paura. È proprio il tema scelto per questo incontro vostro. Liberi dalla paura. La paura è l'origine di ogni schiavitù. Gli israeliti preferivano diventare schiavi per la paura. È anche l'origine di ogni dittatura. Francisco explicó que cuando se encierra en sus propios miedos, uno está renunciando a su propia tierra de la libertad para volver a la esclavitud de Egipto. Questo rimpiegamento su se stessi, segno di sconfitta, accresce il nostro timore verso gli altri, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri, che peraltro sono i privilegiati del Signore, come leggiamo in Matteo 25. E questo si nota particolarmente oggi di fronte all'arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, sicurezza e un futuro migliore. Tras la homilía, los representantes del centro le regalaron este cuadro al Papa con una imagen de Jesús que rescata a Pedro del agua. Rappresenta il Signore Gesù che prende Pietro che sta affondando nelle acque e che gli dice non temere. Antes de marcharse, el Papa quiso hacer un pequeño y espontáneo agradecimiento a todas las personas que trabajan en el centro. Vorrei ringraziare a ognuno di voi tutto quello che fate. Il piccolo passo, ma il piccolo passo fa il grande cammino della storia.
Se despidió calurosamente de los enfermos que se encontraban en la primera fila y de algunos miembros del centro antes de poner rumbo de vuelta al Vaticano. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexiona sobre Caín y Abel. Hizo la misma pregunta Dios a Caín cuando asesinó a Abel. ¿Dónde está tu hermano? L'ammalato, l'affamato, l'assetato, quello che non ha vestito, quel fratellino piccolino che non può andare in scuola, il drogato, il carcerato. Dov'è? Dov'è tuo fratello nel tuo cuore? C'è posto per questa gente nel nostro cuore? El Papa invitó a los cristianos a poner un nombre para cada uno de los que mencionó en su homilía. Explicó que hay que responder ante Jesús de manera alegre y con fe, en lugar de huir de él cuando nos pregunte por nuestros hermanos. C'è posto per questa gente nel nostro cuore? Volvemos con Ñandeyara Ñe, y lo que nosotros estamos encontrando aquí es verdaderamente esta acción de gracias, ¿verdad? Que expresa el pueblo, está expresando totalmente de lo más profundo de su corazón. Esa victoria se atribuye únicamente a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí en este capítulo 15 es la acción de gracias, ¿verdad? Moisés y los israelitas. O sea, los israelitas entonan a través de Moisés. Pero también después nos damos cuenta que hay muchos elementos aquí de varios tiempos, porque mete también lo del santuario, mete otros elementos, pero es como una síntesis, ¿verdad?, de toda una acción liberadora. Esto es lo que entonces el canto en el capítulo 15 nos quiere expresar, la acción de gracias y de la acción como Dios va realizando lo máximo sobre su pueblo. Pero decíamos que al mismo tiempo aquí se da todo un resumen, ¿verdad?, de diferentes etapas como Dios va actuando. Por ejemplo, ese tono poético que se concentra en una exaltación total, ¿verdad?, del poder de Dios. Siempre Dios que va actuando, siempre Dios es el que va haciendo. Y su dominio total, ¿verdad?, sobre la naturaleza, sobre nuestra propia vida. Peñandeyara Jinaloñemoía lleva a operar el añandé, el temor de Dios, el respeto a Dios. O sea, reconocernos limitados ante la grandeza de Dios. Pero después, por ejemplo, cuando llegamos ahí al capítulo 3, el versículo 13, guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Hacia tu santa morada. Ahí ya te está hablando del templo, ¿verdad? Es el monte Sión, es el templo de Jerusalén. Se da cuenta que es muy posterior. Estamos del 1200, 1300 antes de Cristo, ahora estamos hablando del templo. 400 años después, o 350, ¿verdad? Entonces, pero diferentes retoques, pero para decir también que la acción de Dios se realiza siempre. La acción de Dios hay que mirarlo en todo momento. La acción de Dios no es solamente que peñan de yara en una oportunidad, nomás peñan de llama, no. Dios actúa en todo momento. Aquí también con eso te está queriendo indicar que son diversas circunstancias, diversos tiempos. También revela que un poema más antiguo fue objeto de sucesivos retoques, es decir, era un poema en el cual después se van retocando estos elementos y se van estudiando o hablando de un Dios cercano. Ahora es muy difícil, y esto somos conscientes, ¿verdad?, de determinar si esta redacción que ahora tenemos al final corresponde a la época del templo preexílico o ya del segundo templo, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad?, determinar eso. Pero en fin, la mención también que encontramos después en el 14, 15, tiemblan los pueblos al oír la noticia, los habitantes de Filistea se estremecen. Filistea, los filisteos, pero eso ya es tiempo de David, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto nos hace entender que no ha sido todo compuesto en tiempo del Éxodo, ¿verdad? En tiempo del Éxodo, sino que esto te va diciendo que la acción de Dios es una acción continua. Nosotros decíamos el canto de Moisés. Moisés pico te va a cantar, ¿verdad?, sobre los filisteos, etcétera, que sucederá mucho después, ¿verdad? Pero en fin, el autor sagrado nos está queriendo decir que esta visión y esta importancia lo tenemos desde un momento en que el pueblo es pueblo, en que se siente liberado y acompañado por Dios siempre, siempre.
Añande la yayeya cuana, apea la mensaje en voz hacia añande el autor sagrado cuana, añande ven guana yepa. Cuan itebe veñan de yara o iñan en vive, cuan itebe veñan de yara, ñande acompaña yepa o atañan en vive, a esa cañan de la ñandera pe. A esa caja ñandera pe, entonces ñande yayesa pe, ana veía yayesa. ¿Cuáles son estos prodigios, verdad? Cuando nos encontramos, según nosotros, entre la espada y la pared, entre el mar y el ejército, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos libera. Y desde ahí tenemos que ser agradecidos, decíamos nosotros. ¿Cómo somos agradecidos nosotros? Igual, ¿no? Y eso tenemos que comenzar a mirar. Y ahora vamos a ir estudiando, ¿verdad? En este capítulo que va del 1, el 15, del 1 al 18, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a mirar que esa derrota, ¿verdad?, de los egipcios y el milagro de la apertura del mar son presentados en una forma de poema ahora. Tiene poesía, entonces a la poema siempre sale desde adentro, para cuando son como los versos, por decir así, ¿verdad? Que me surgen desde adentro, ¿verdad? Desde la fuente principal. A través del poema. Ahora, la intención no es agregar información a lo que ya hemos narrado, sino que más bien es una actitud, ya es agüeya allí de gratitud. Bate coba ñande hina bebé. Ñande pico ya yehe shakwa, ya yehe sapea, ya pea, share kobe ñande yara, shera juru vive. Pea shendare como aina gurilanda la ñande yarando ya poi vive, shere heupea, shendare como aina guribe. Es decir, si Dios no me hubiese regalado. Algunas veces con nosotros vivimos casi como prescindiendo de Dios, que es el Génesis 3, ¿se acuerdan? Génesis 3:5, que nos consideramos dioses. Ñande oiñemo añande yare copa porque ñanderu vive. Nos consideramos dioses. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Entonces la ande Dios, ¿no? Entonces de Neicoteme, a ver, eso es autosuficiente. A ver al revés, a ver, no. De me ana veñan de yara amba ere a porque endere jehesha kwa veñan de yara o ya po andere hejina a peñan de yara ya o ya po haweishan de entonces de jehesa pe ata ere tañan de yara si hay meco ave dere vive. Gracias, Señor, awi lleve ende veñan de yara porque endere me ese ya jehesa kwa vea. O sea, toda mi vida, toda mi existencia, aún en los momentos, ¿verdad?, de dificultades, sabemos que el Señor está con nosotros y que nos acompaña. Es gratitud de Israel ante la experiencia de liberación y protección de Dios. En el texto de Dios es el único responsable, Dios es el único responsable del acto de liberación. Aquí por lo menos así como nosotros tenemos, ¿verdad? Dios es el que nos libera, Dios es el que nos da esa gracia y estamos ahí, ¿verdad? Y entonces, de cierta manera, hasta el punto de que no solo Israel es mencionado en forma marginal, sino que también Moisés está ausente del texto. O sea que ni Moisés ni Israel no hacen gran cosa, ¿verdad? Es Dios el que va realizando todo prácticamente. Esta cualidad de Dios en el poema ha llevado a pensar que podría ser una narración construida para alimentar la liturgia de la Pascua y dar sentido a la historia pasada de Israel. Entonces, esto mostraría a Dios en un plano de la historia factual, en una lucha frontal contra el faraón y Egipto, en el plano cósmico y teológico luchando contra las fuerzas del mar y el caos. Entonces eso es lo que nos quiere mostrar. Volvemos entonces, queridos amigos, queridos hermanos, con más.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, para que se entienda. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo.
chiquitunga, a renovar nuestro sí a Dios. Entregarnos a nuestros hermanos con caridad por la salvación. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. Ñande Yarañe. Seguimos entonces, queridos amigos, reflexionando sobre este capítulo tan importante, tan lindo, el capítulo 15 del Éxodo, cómo se nos presenta, ¿verdad? Cómo se nos regala esta triunfal hazaña, pero que es de Dios, se nos dice, ¿verdad? Esto es sobre todo para dar gracias a Dios, principalmente nosotros lo presentábamos. Vamos a mirar algunos otros detalles de este capítulo en que nos encontramos, ¿verdad? Se ha debatido mucho acerca del género literario, ¿verdad? De este poema. Algunos ven que es un himno, ¿verdad? Otros dicen que es una letanía, como una repetición de agradecimiento, ¿verdad? Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, ¿verdad? Se ha postulado también que es un himno de coronación al estilo de los salmos, o sea, donde coronamos la grandeza de Dios, como decimos, Dios es nuestro Rey, Cristo Rey, ya celebra. Bueno, otros piensan que se tratan de un himno de acción de gracias. Bueno, la sensación que se tiene al leerlo es que estamos ante un texto bastante homogéneo, es bastante homogéneo. Entonces tiene los mismos elementos, pero rico en matices de estilo, que no admite ser clasificado en su totalidad. Es más difícil, ¿verdad?, dentro de su totalidad. Ahora, cada uno, ¿verdad?, o cada una de estas alternativas se puede aplicar a distintas porciones del poema, mas no al texto completo, a distintas, en nuestro estudio por lo menos. Bueno, se ha notado que no menciona, por ejemplo, aquí en este poema no encontramos el cruce del mar. Moisés pero en ningún momento no agradece por haber cruzado el mar, por ejemplo. Entonces suma también la ausencia de Moisés en este sentido, ¿verdad? Y esto ha llevado a especular que su vínculo con el relato en prosa podría ser muy débil. Posiblemente entonces con esto lo que se quiere decir, por lo menos los autores sagrados nos dicen que este himno es un himno totalmente de otro tiempo, de otra circunstancia, pero que se aplica, o sea, el autor sagrado. Nosotros sabemos cómo se escribe la Biblia, ¿verdad? La Biblia son textos independientes que luego el autor sagrado, el redactor final, los va juntando, los va uniendo y va haciendo una sola historia, ¿verdad? Que es esa historia de la salvación que nosotros encontramos. Y bueno, pero aquí vemos la ausencia de Moisés y también vemos que la relación entonces con el capítulo 14, el paso del mar, no hay mucha vinculación. Sin embargo, la multiplicidad de datos vinculan ambas narraciones y supera también ampliamente la ausencia de otros datos. O sea que hay ciertos elementos que sí o sí nosotros encontramos aquí. Ahora, por otro lado, este cruce del mar puede darse, por supuesto, desde el momento en que se explicita la referencia a los egipcios muertos en el mar por acción de las aguas. Algo similar también nosotros podemos encontrar con el hecho de que el poema es un canto que celebra la victoria ante Egipto. Entonces, como hay una celebración, ¿verdad?, de un canto, de una alegría, ella es ¿verdad?, pero sin mencionar una salida del país ni el abandono de la esclavitud. También esto es interesante. Para el lector que viene leyendo la narración, sobre todo del capítulo anterior, capítulo 14, no puede haber otro contexto literario para entender este poema que aquella historia. O sea, cuando agradecemos aquí, o sea, Moisés entona en este canto, el lector que estuvo leyendo va a decir, bueno, este es un agradecimiento sobre lo que sucedió. A pesar de que no te
canta o no te dice directamente todo con respecto a lo que había sucedido en el 14. Toca algunos elementos, pero no todos los elementos. Bueno, es preciso en este punto tener en cuenta que el poema es muy anterior a la narración en prosa, y que si se trata de explicar la historia de la redacción del poema, tenemos que asumir que siendo más antiguo, fue expandido en el relato en prosa. Es decir, posiblemente nosotros primero tenemos este poema. Desde este poema después, según los autores nos dicen, que desde aquí se escribió la prosa, es decir, desde este capítulo 15 de esta poesía, que el pueblo seguramente que ya rezaba, ya recitaba, ya agradecía a Dios, después entonces lo pone por escrito, pero lo pone en una forma de prosa, todo lo que pudo haber sucedido o cómo sucedió. Entonces es lo inverso. Existía primero este poema y desde este poema después se va a escribir el capítulo 14. O sea, explicando y haciendo toda esta hazaña, toda esta acción de Dios en la vida de Israel. Y así se va expandiendo, ¿verdad? Porque esta pues es la dinámica. Pese que lo lleva ahí la Biblia, lleva. En la medida en que estas experiencias nuestras de iglesia, de tradición, comienzan a escribirse, se escriben sobre realidades y experiencias muy profundas con respecto a Dios. Y desde ahí entonces, al escribir sobre Dios estas experiencias, después, estos que son relatos independientes, después se van escribiendo en una forma extensiva. En este caso, cuando yo tengo un poema como esto, digo, y bueno, tengo que completarlo, sigue reflexionando y digo, ¿y qué es lo que pasó y cómo fue? Y entonces, ahí el autor sagrado comienza y va desmenuzando. Va el añandeya güero zapucaya, va el ayapurajei, o por qué tenemos este poema. Y por todo lo que sucedió, fíjense, entonces bebé, en tu tradición oral y luego que pasa a la tradición escrita, se va poniendo esto del capítulo 14. Aupilla yareco, aupilla entonces se va expandiendo, se va expandiendo poco a poco, ¿verdad? La explicación de una experiencia profunda de la acción de Dios en la vida del hombre. En cualquier caso, esto no significa que su vínculo se haya deteriorado, no es eso, sino que actúa como soporte litúrgico del relato anterior. No es que siempre vos tenés que poner también todos los detalles, ¿verdad? Sino que se va poniendo los detalles en la medida en que uno también va celebrando. Una vez se va celebrando, pero no siempre uno celebra todos los detalles, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Lo que pasa. Que puede presentarse como una narración histórica. Tiene que detenerse en detalles que el lenguaje poético no exige, ¿verdad? En conclusión, podemos afirmar que ambos capítulos, tanto el 14 como el 15, actúan en la narración actual como dos partes de una misma pieza literaria. Es como una continuación, ¿verdad? Que se alimentan mutuamente al combinar la descripción de los hechos con la alabanza de gratitud por ellos. O sea, los dos elementos juntos. Es así como tendríamos que entenderlos. Es preciso decir unas palabras sobre la lengua, ¿verdad?, de este poema. Está escrito en hebreo distinto del habitual, con un uso de los verbos que no responde a la gramática regular ni a la sintaxis del resto del hebreo bíblico. Entonces, posiblemente la lengua también es una tradición mucho más antigua. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Durante más de 35 años, el Centro Astali ha sido un oasis para refugiados. Ofrece asistencia y apoyo a personas que se han visto obligadas a huir de su país. Es el principal centro para refugiados que atienden los jesuitas en Italia. Desde aquí ayudan a 15.000 personas en Roma y a 30.000 en el resto del país. Donatella Parisi lleva 15 años trabajando en este lugar. Buscamos integrar al refugiado en la sociedad en el menor tiempo posible. Estamos seguros de que los refugiados son un don y un tesoro valioso para nuestra sociedad. Una persona que está de acuerdo con este punto de vista es el Papa Francisco, quien a menudo defiende la causa de los refugiados. Accogliere il migrante è un mandato biblico, perché tu stesso sei stato migrante in Egitto. En septiembre de 2013, el Papa hizo una visita sorpresa a este centro. Donatella recuerda que saludó a todos y dio las gracias a los empleados y a los voluntarios. Fue obviamente un momento hermoso e importante porque saludó a los refugiados y les habló. Tener un papa jesuita es importante para nosotros. Nunca pierde la oportunidad de defender a los inmigrantes y refugiados. Donatella Parisi explica que la mayoría de los que llegan aquí son de África, aunque también hay muchos de Pakistán. También está aumentando el número de refugiados de Sudamérica, de países como Venezuela y Colombia. Recibimos a todas las personas que se encuentran en una situación de migración forzada, independientemente de su origen, opción política o religión. El 80% de los que atendemos son musulmanes. Somos un centro de jesuitas con organización e inspiración católica. Para nosotros, el diálogo religioso es importante. El centro ofrece cursos de idiomas, asistencia para las gestiones burocráticas con el gobierno italiano y apoyo para todos los que entran por sus puertas en busca de un futuro mejor. Pinta una imagen según el modelo que ves con la frase «Jesús, en ti confío». Esto es lo que en una aparición de 1931 Jesús pidió a Santa Faustina Kowalska. Ella obedeció y el resultado fue este, el cuadro de la Divina Misericordia, una de las imágenes más veneradas por los católicos del mundo. Pero no fue fácil lograr que perdurase en el tiempo, y es que la imagen fue robada, comprada e incluso enterrada a lo largo de los años.
Así lo cuenta el periodista David Murguía en su libro Santa Faustina y el rostro de Jesús misericordioso. Este libro cuenta la verdadera y única historia del cuadro de la Divina Misericordia. A todos nos viene a la mente el retrato que se encuentra en Cracovia, pero en realidad el original es el que se ve a mi espalda. Fue realizado bajo las directrices y la supervisión de Sor Faustina Kowalska. Indudablemente puede definirse como la única y real imagen de la Divina Misericordia. Este cuadro se encuentra en Cracovia. El mismo Papa Francisco rezó ante él, pero no es la imagen original. Esta versión fue hecha en 1944 por Adolf Hilla. La original es esta otra, realizada 10 años antes por Martin Kazimierowski, bajo la supervisión de Santa Faustina. Está en un santuario en Vilnius que el Papa también visitó. Hay una gran diferencia entre ambas imágenes. Los ojos de este cuadro de la Divina Misericordia son preciosos porque no miran a la persona sino hacia el suelo. Esto es porque habla no de un Dios que se impone, sino de un Dios que se propone. No te mira directamente a los ojos porque no quiere intimidarte y por eso dirige su mirada hacia abajo. La imagen pasó por Polonia, Lituania y Bielorrusia. Con la presencia de los nazis y la invasión soviética, el primer cuadro de la Divina Misericordia atravesó todo tipo de duras situaciones. Si no hubiera sido por el esfuerzo de las monjas y personas que lo escondieron y después buscaron, pocos sabrían actualmente de su existencia. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Seguimos con Ñandeyarañe. Entonces nosotros estamos reflexionando sobre este capítulo 15, lo que nos dice en un análisis mucho más detallado, que vamos a estudiarlo después posteriormente también con más detalle. Hoy vamos a comenzar simplemente para poder hacer un análisis, ¿verdad?, profundo, porque es un análisis de gratitud. Decíamos que posiblemente este poema incluso es mucho más antiguo que la misma narración que encontramos en el capítulo 14. El capítulo 14 posiblemente se va desarrollando en la medida en que se iba litúrgicamente celebrando un acontecimiento de liberación que sufrió el pueblo de Israel. Y entonces después como que uno piensa y dice, bueno, ¿y cómo sucedió? ¿Cómo fue esa liberación? ¿Cómo es que nosotros nos encontramos totalmente libres? Primero, ¿se acuerdan que era de una muerte del primogénito, del hijo del faraón? Un Dios que va desapareciendo, o sea que no tendremos más a ese ídolo, a ese Dios. Pero después, en el mar, sobre todo el ejército, dice, ni uno solo quedó. Con eso te está diciendo que también el faraón murió allí con las aguas del Mar Rojo. Quiere decir que Israel se siente totalmente liberado de todos los faraones, es decir, de todas situaciones, ¿verdad?, de opresión. Ahora se siente liberado. Entonces ahora Dios que ha actuado, Dios que estuvo presente en todo momento. Incluso recuerdan que en esa narración, como nos va explicando, ni Moisés ni ningún otro aparece allí, ¿verdad? Solamente Dios. Dios es el que va dirigiendo toda esa historia. Dios es el que va organizando todo, es decir, un amor total, absoluto de Dios que quiere llevar a su pueblo fuera de esa situación. Entonces nos acompaña y hace cosas maravillosas así, por lo menos como nos va describiendo, ¿verdad? Esas cosas maravillosas, muchas veces, pero también para llegar a eso, el pueblo de Israel tuvo que pasar por mucho, ¿eh? No es que Israel ya reconoció enseguida. Entonces, también nosotros estamos llamados a eso, ¿verdad? Y desde este canto, ¿verdad?, de agradecimiento. Allá entonces algunos de los detalles así más interesantes. Por ejemplo, la introducción menciona a Moisés, pero no lo hará el poema mismo, solamente la introducción. Dice que cantó Moisés. Moisés y los israelitas entonaron, dice, cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Pero la introducción me tengo que ir a Moisés. Pero después la poesía en ningún momento te habla de Moisés, ¿verdad? Bueno, esta mención asegura el vínculo con el capítulo anterior. O sea, te está queriendo decir, co poema co uejina co Moisés, Oguero Zapucaya, Oguero Purajeya y Oguero Aguilleme Ebeñan de Yara, tiene que ver mucho con el capítulo 14. Pero se trata de un canto de alabanza por lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Pasar al versículo 2, la alabanza se transforma en una declaración de fe al mismo tiempo, ¿verdad? El Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó, Él es mi Dios, yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. La fe absoluta. ¿Fe qué quiere decir? Adherirse, abrazarse al Señor. Como ahora estamos en el trienio mismo, ¿verdad? La juventud, decimos abrazarse a Cristo. En síntesis quiere decir, agüero, ya venían ya creo, me adhiero a Cristo. Quiero vivir lo que el Señor me propone. Pero ahora dicen abrazarse a Cristo. Pero dice la fe. La fe quiere decir eso, adherirse, seguir al Señor, ¿verdad? Bueno, y así entonces también la forma Yahvé mismo que nosotros encontramos parece ser una forma abreviada de Yahvé, ¿verdad? Yahvé. Pero se discute si es antigua o tardía. Por mucho tiempo se consideró también, sin duda, que era un arcaísmo, es decir, una cosa muy arcaica esta poesía, ¿verdad? Aunque posteriormente esa postura se ha matizado, parece algunos dicen sí y no, ¿verdad? Posibilidad de que sea uno de los poemas también más antiguos que ha existido dentro de la Biblia, ¿verdad? Uno de los materiales más antiguos, y puede ser. Pero se ha matizado un poco más, no se quiere ya tajantemente decir, sí, este es el más antiguo, este así, ya nadie puede discutir, ¿verdad? Ahora,
La posibilidad de que sea una forma tardía tampoco es del todo convincente como para imponerse, ya que aparece principalmente en formas poéticas, ¿verdad?, que no pueden considerarse por sí mismas tardías. O sea, hay elementos que parece que son tardíos y hay elementos que son nuevos. O sea, ni lo uno ni lo otro, parece que es una combinación. En otras dos oportunidades se encuentra la frase en forma similar, y luego en los salmos también encontramos que están repartidos entre ellos en los que aparece como nombre de Dios y otros donde es parte integral de la palabra aleluya, ¿verdad? Fuera de estos textos poéticos, solo encontramos esta forma en la prosa 16, 17, 16, ¿verdad?, que ya hemos visto de una forma mucho más sistemática, que aparece el nombre del altar y por lo tanto un texto probablemente litúrgico, y dentro de ese poema litúrgico, ¿verdad?, entonces van entrando estos elementos. Y bueno, entonces así con Ñande Yarañé nosotros vamos concluyendo. Nosotros queremos siempre invitarles a todos ustedes que pertenezcan al movimiento Ñande Yarañé, que se hagan padrinos también de Ñande Yarañé para que podamos seguir evangelizando. Hay mucho por hacer. Y como siempre decíamos, en la medida en que Dios nos toca el corazón a través de su palabra, también nosotros podemos abrirnos a los demás. En la medida en que Dios nos toca el corazón, también nosotros podemos hacer maravillas hacia nuestros hermanos. Y es eso lo que la palabra de Dios nos quiere ayudar a hacer, ¿verdad? Que podamos ayudarnos juntos a caminar, a hacer algo por los demás, por los niños de la calle, por los ancianos, por los jóvenes en adicción. No se olviden que estos son los elementos hacia donde Dios, o las realidades, mejor dicho, hacia donde Dios nos envía. Recordemos lo de Mateo 25, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la adicción y me sacaste de ese flagelo que ha destruido y destruye mi vida. Estuve en la calle, me sacaste debajo del puente. En fin, hay tantas cosas a quienes tendremos que seguir ayudando y ayudándonos como comunidad. Recordemos que nuestra religión, nuestra vida cristiana, es comunidad. Y otro lindo elemento también que ahora nos comenzará a visitar nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, casa por casa, aquellas personas que desean, llamen a ese teléfono, infórmense. Ñande Yarañé, entonces ofrece esta posibilidad. Ñande Yarasuguatá, alleva, tojasape ñanderogarubi, tome iñandebe tañanderobasá, tome iñandebe pepu acabé, y sobre todo para seguir y escuchar la palabra de Dios que nos forma y que nos acerca más a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por